Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. So we're live again. If you have any friends, just tell them to go to Mahatma Das on Facebook. Entonces ahora estamos nuevamente aquí, estamos en vivo, transmitiendo en Facebook. Send them a Si ustedes message. quieren, pueden enviarle a sus amigos el mensaje. If you want que to lo bu- become humble, si ustedes quieren volver, pregúntenle, si ustedes quieren volverse humildes, busquen a Mahatma Das en Facebook y pueden mirarlo en vivo. or send them a message. If you don't want to become humble, make sure you don't watch. Entonces también pueden mandarle un mensaje. Si tú quieres asegurarte de no volverte humilde, no te pongas en la página de Mahatma Das. So any questions? Entonces, ¿tienen Before alguna we go further. pregunta acerca de lo que hablamos anteriormente? Yes. No es una pregunta, It's not a question. Comment. es un comentario. Es un Ok. comentario. It's a comment. Lo escuché y lo vi I heard and also I saw en YouTube. in YouTube you Fue hace 50 años. 50 years ago. George Harrison George estaba Harrison con Srila Prabhupada was with Srila Prabhupada, y él no quería visitar a Srila Prabhupada and George Harrison, he didn't want to visit Srila Prabhupada porque tenía el pelo largo, because he had long hair, tenía mucha barba, a long beard, tenía ropa común and he had like common civil clothes, y estaba vergonzoso. and he was ashamed. Entonces Mukunda Das And so Mukunda Das, lo convenció he convinced him, y fue a verlo a Srila and Prabhupada. he went to see Es Srila el Prabhupada. encuentro And that's the meeting, the historic moment that he met That was Srila the Prabhupada. first time. The fir- first time. La primera Oh. vez. First time. Entonces él le dijo a Srila Prabhupada que le daba vergüenza. So he said to Srila Prabhupada, I'm ashamed. I'm ashamed. Entonces Srila Prabhupada le dijo, no te preocupes, And Srila Prabhupada said, don't worry, tú eres un semidios. you are a demigod Por todo lo que hizo. because of all what he did. Sí, estaba programado, el manor y todo. Because they were, the Bhaktivedanta Manor. O sea, que Srila Prabhupada pensó que George Harrison era un demigod. So Srila Prabhupada thought that George Harrison was like a demigod Entonces, Yeah. esa fue la And- and- voluntad de él. because Well, of his humble, maybe. Well, also, Prabhupada said, También Srila Prabhupada dijo, if someone has a position, si alguien tiene una we posición, should respect that position. debemos respetar esa posición que tiene. Even, I'm not saying in this case with George Harrison, but even if it's a political position, No estoy hablando ahora del caso de George Harrison, pero incluso si esa es si alguien es un político, por ejemplo, and the person may be lacking in many ways, but because he's in that position, Prabhupada would say, you should respect that position. tal vez esa persona cometa errores o le falten un montón de cosas, pero al menos si está en esa posición debe ser respetado. That's Indian culture. Esa es la cultura de la India. But that's a little difficult for us Es un poco difícil para nosotros because we generally respect people who are respectable, porque generalmente respetamos a personas que sean respetables, not because of position. no por su posición. No, that's understandable, Eso es entendible, but still that's the culture. pero incluso, bueno, eso también es la cultura. This is your teacher, you respect them. Este es tu maestro, debes respetarlo. This is your uncle, respect him. Este es tu tío, Your respétalo. older brother, respect Tu him. hermano mayor, respétalo. This is the king, respect him. Este es el rey, hay que respetarlo. Even they're not perfect. Incluso si ellos no son perfectos. So he also taught that. Entonces también You know, you're decías, famous George Harrison. Yeah. tú eres el absolutely. famoso George Harrison, I may be guru, yo tal vez soy un guru, un but he maestro. also told George, he said, you had spread the holy name more than any of us. Él le dijo, tú esparciste el santo nombre más que muchos de nosotros, que todos nosotros, Through his records, his music. a través de la música, de sus discos. And at that time they recorded the Maha Mantra, Y en esa época grabaron el Maha Mantra. #1 in Yugoslavia, Número 1 fue en Yugoslavia. and the top 40 in all of Western Europe. Y en los 40 principales de otra parte de Europa. And then after that, My Sweet Lord was very famous. Y luego My Sweet Lord se volvió muy famosa. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah. So
Yeah. And Prabhupada also would learn things from his disciples about the country he was in. Y Prabhupada también aprendía de sus discípulos en relación al país en donde ellos estaban. So Prabhupada would say, well, even though I'm your spiritual master, but materially I'm learning from you. So then I'm like, I become like your student in that moment. Incluso si yo que soy su maestro, yo también aprendo materialmente cosas de ustedes. And then another time, Prabhupada said that by seeing how you are serving me, then I learn from you how I can better serve my guru. Y en otra ocasión, Srila Prabhupada, por el hecho de yo ver a ustedes cómo me sirven a mí, puedo también aprender cómo yo también debo servir a mi maestro. And then he said, I don't see you as disciples, Yo no los veo como mis discípulos, but I see all of you are like my spiritual master because you're teaching me how to serve my guru. So I'm learning from you. los veo a ustedes como mis maestros espirituales porque a través de ustedes yo aprendo cómo servir a mi maestro espiritual. So there's a funny story. Hay una historia graciosa. When Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was asked, how many disciples do you have? A Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le preguntaron, ¿cuántos discípulos tiene? He had thousands. Él tenía miles. He said, I only have 4. Él dijo, yo solo tengo 4. How you only have 4? You have thousands. Dice, pero ¿cómo vas a tener 4 si tienes miles? He said, my 2 arms Mis 2 manos, mis 2 brazos and my 2 y legs, mis 2 piernas, they are my disciples. ellos son mis discípulos. Because whatever I say, they do. They serve me. Porque todo lo que yo digo, ellos lo hacen, ellos me sirven. Yeah, whatever I want them to do, they do. Todo lo que yo quiero que hagan, ellos hacen. I control them. Yo los controlo. But as far as all those other disciples, they're not my disciples. I'm their servant. Pero fuera de esos 4 discípulos, no tengo ningún otro. So when he would see a disciple, Entonces, cuando él veía a un discípulo, he would say, I am your servant. él le decía, yo soy tu sirviente. He wouldn't say, I am your master. Él no decía, yo soy tu I am maestro. your servant. That's how he saw it. Yo soy tu sirviente. Esa es la manera en que él veía. And then he explained Y luego explicó that the mentality of a devotee que la mentalidad de un devoto is to never think I'm the master of anybody. es nunca pensar yo soy el maestro de alguien. And he said something very interesting. Y dijo algo bien He interesante. said, I cannot find any of my disciples who I would give to a woman to marry because in order to marry, you cannot think you're the master. You have to think you're the servant. And I haven't found any man that can think like that. Dice, y yo tampoco puedo dar a ninguno de mis discípulos como esposo, porque para ser un esposo uno debe Tiene que ser sirviente, debe- no pensar que el ser el maestro. debe volverse un sirviente y no querer ser el maestro. I haven't found a man who has no male ego that, oh, you should serve me. Entonces no encontré ningún hombre que no tenga ese sentimiento así machista de ser So I can't el recommend sirviente. I can't recommend any man to any woman because they don't have that. They're not free from ego. Por eso no puedo recomendar a ningún hombre como esposo porque ellos tienen ese como falso ego. And then he said something similar about guru. Y también dijo algo similar acerca del guru. He said, because he said another quality of a devotee is they don't criticize. Otra cualidad del devoto es que no critica. He said if you criticize, you're not really a devotee. Si tú criticas, en realidad no eres realmente un devoto. It's not appropriate behavior for a devotee. No It es- kind of marks you as not really being a devotee. No es un comportamiento apropiado para un devoto. Marca un poco como que no sos muy devoto. And there's this saying Y hay un dicho que dice, that if you don't criticize a disciple or a young child, then you spoil them because you have to correct them. dice que si tú no criticas o corriges, ¿corriges? Chiquito, Sí, criticas o corriges. Correct. Si tú no corriges a un niño, a un chico o a un discípulo tuyo, uno lo malcria. uno lo estaría You malcriando. have this contradiction. Tienes que ver que You existe esa have to contradicción. criticize them to correct them. Debes criticarlos para corregirlos And the job of the guru, he has to criticize. y el trabajo del gurú Otherwise he can't correct. es criticar. De otra manera no puede corregir. And the other side, a devotee doesn't criticize. Y por otro lado, el devoto nunca debe criticar. So it's a contradiction. Entonces ahí vemos esa como And contradicción. his conclusion was, Y la conclusión fue, no devotee can become a guru.
No, ningún devoto, entonces la conclusión es que ningún devoto puede volverse guru. Because the guru has to criticize, and a Vaishnava doesn't criticize, therefore Vaishnava can't become a guru. Porque el guru debe criticar y a la vez un Vaishnava no debe criticar. And he's saying this, and he's guru. Y él decía eso So he had to explain. siendo un guru. So he had to explain it. Entonces por eso él tenía que He explicar said lo que dijo. what it means is that if you become, you said, well, in order to teach, obviously you have to become a guru. Bueno, you can't avoid it. en relación con enseñar, uno debe criticar, no puede evitarlo eso. But you'll never see your disciples as lower than you. You'll always see them above you, and you're just trying to help them. So you're not really in the mentality of guru, that I'm better. Pero tú nunca debes ver a tus discípulos como por debajo de ti. Tú siempre debes verlos por encima de ti y ayudarlos corrigiéndolos. So, we're not used to this kind of intense level of humility. It's fairly unprecedented in the material world. Este tipo de humildad como que no tiene precedente en este mundo material. Isn't it? Es algo bien... Yeah. One of the, I think another big challenge we didn't really talk about a lot Otro gran desafío que tenemos, que hablamos mucho sobre eso, is being willing to take feedback in which someone else is correcting us. es estar como abierto, dispuesto a recibir como un feedback. ¿Se entiende lo que es feedback? Una devolución. And to take it and acknowledge it and thank the person for giving it. I appreciate that. You just told me I was a completely stupid idiot. And you're 100% right. I did something really stupid and I appreciate you pointing it out. How many of us can do that? Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos tener esa actitud de recibir ese feedback, esa devolución de una manera agradable y diciendo, bueno, muchas gracias, me ayudaste mucho con eso? Y si la otra persona le dice, sos un estúpido, eso. Raise your hand if you have an easy time taking feedback. Levante la mano si alguien tuvo algún buen momento así recibiendo un feedback. Yeah, we have. So we've got 4 out of 5. Okay, get up here, I'm going to give you feedback. Ok, vengan aquí al frente, les voy a dar un feedback. And we'll see how many come up. No. Y veamos cuántos de ustedes vienen aquí al frente. It's a small percentage of the Es un audience. porcentaje pequeño de la It's audiencia. naturally, well, you're thinking, I like feedback, but what kind are you going to give me? Uno puede decir, bueno, me gusta What el feedback, flavor? pero ¿qué tipo de feedback me vas a dar? No, this is spicy feedback. You want it? Este es uno bien picante, ¿quieres escucharlo? It's difficult, Es difícil, but that's a sign of humility. pero es una señal de humildad. In any kind of working relationship, be it in marriage or business, we have to be able to take feedback, take correction. En cualquier relación que uno tenga, ya sea en el trabajo o en el matrimonio, debe estar como abierto y disponible para recibir un feedback. The ego is always there to protect us by saying things, well, you do that also. El ego siempre está ahí como tratando de protegerse, diciendo, bueno, pero tú también hiciste eso. Yeah, well, you stop doing that, then you can tell me. Entonces uno puede decirle, bueno, tú deja de hacer eso y después háblame. Who do you think you are ¿Quién te crees que to eres tell me? para Or decirme a mí whatever, esto? just defensive. O cualquier cosa, pero esa posición defensiva. Or you don't say anything and you just go in your room and cry. O no dices nada, te metes en el cuarto y lloras. That's another way of not accepting feedback. Es otra manera de no aceptar el feedback. And you don't talk to me for 10 days, Y no me hablas durante 10 días, something like that, right? algo así. So it's a challenge, Es un desafío. and it's that false ego is getting in the way, Y este ego falso está ahí, se interpone en el camino. like our image. We want to maintain this image. Como que uno quiere mantener esa imagen. But it's very important, Pero es muy, muy and importante. it's also a symptom of humility. Y también es un síntoma de humildad. One of the things I've seen Una de las cosas que vi amongst devotees who are very humble, dentro del grupo de devotos que son muy humildes, it's easy for them to take feedback because they're very aware of their faults and they're not afraid to admit their faults. So when someone points out a fault, they're usually already aware that they have that fault or something similar, and they're used to being able to take it, and so it's easier for them. entonces estos devotos que son así bien humildes no tienen problema en escuchar un feedback que les den, porque estos devotos ya saben esos defectos, esas malas cualidades que tienen. Entonces el hecho de escucharlas
les ayuda y no los hace sentirse mal. And I've seen something, and maybe you've seen this, and maybe you've experienced this. Yo vi esto y tal vez ustedes también lo vieron o lo experimentaron And this is difficult to go through. y tal vez es difícil como Where atravesarlo. at different times in your life, people give you feedback about something you're doing wrong, and it's exactly the same from different people. So it keeps coming back to you that I do this. And you keep trying to deny it. Tal vez ustedes... That's bad. Maybe one time, maybe, oh, Mahatma doesn't really know me. But, 10 people have told me the same thing and I'm still denying it. That's bad. Entonces tal vez ustedes encontraron en sus vidas que a lo largo de sus vidas ustedes van recibiendo un feedback o una crítica acerca de algo que ustedes, de un comportamiento de ustedes, incluso lo reciben no de una persona, sino de varias personas. Has that ever happened to anybody here? ¿Alguno les pasó a ustedes alguna vez que de varias personas reciben como la misma crítica? Hello? Sí. It must be a problem. Entonces, bueno, seguramente hay algún problema, ¿no? I think so. Yo pienso que sí. You think so? ¿Piensan ustedes también? No. These people are all wrong. No, todas estas personas están equivocadas. I never do anything wrong. Yo nunca hice nada malo. Yeah, so that's where the ego comes in. Eso es cuando el ego ahí aparece. So how we deal with this ¿Y cómo lidiar con is esto? that we want to come to a place where we realize that improving ourselves is much more important than defending our ego. Debemos llegar al punto en el que es más importante querer mejorar nosotros mismos que el hecho de querer protegernos con el ego. So let's say Prema is giving me some good advice about something that I'm doing that's wrong. Imaginemos que Prema me da un consejo acerca de algo que yo estoy haciendo mal. So now I have two choices. Yo tengo dos opciones. I can accept it and improve myself and thank him, or I can defend myself and tell him he's wrong. Entonces yo puedo aceptarlo y agradecerle, o puedo al revés, decirle no, ponerme como en desacuerdo, decirle no, tú estás equivocado y argumentar. A better way of responding is, even I may think he's wrong, I should consider it. Incluso si yo pienso que lo que él está diciendo no es así, al menos debo considerarlo. It doesn't seem like he's right, but let me listen and consider. Tal vez no piense que sea verdad, pero al menos lo escucho y lo considero. Because maybe there's something right about it, and that way I can improve. Porque tal vez hay algo cierto en eso y yo puedo mejorar. So then the question becomes, Entonces la pregunta que aparece sería, are you more attached to improving, or are you more attached to maintaining your profile, entonces, your prestige? ¿estamos más apegados al hecho de querer mejorar o estamos más apegados al prestigio que tenemos And if o you're more nuestra attached imagen? to maintaining your prestige than advancing, that's not good. Si nosotros estamos más apegados a querer mantener nuestra imagen y nuestro prestigio que al hecho de querer cambiar, eso no está bueno. All I can say is, may God help you, Lo que puedo decir es que Dios los ayude, because I certainly can't. porque yo no puedo hacerlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So these are all the challenges we face. Entonces estos son los desafíos con los que nosotros nos enfrentamos. So what I've done in this class is give practical examples of how pride manifests or how humility manifests. Lo que hacemos en esta clase es entonces dar ejemplos prácticos de cómo aparece el orgullo o cómo aparece también la humildad. So we don't think all I have to do is just walk around like this with my head down and saying, Prabhu, can I polish your toes? And that means I'm humble. Entonces no pensemos que debemos ir así con las manos y pidiéndole a los devotos, bueno, puedo limar sus uñas, Prabhu. Eso no es humildad. Or if I do something well and I'm glorified, I say, no, I'm just like a worm in stool. Don't say anything nice about me. That's not really what we're looking at. O right si now. alguien le dice a uno algo bueno, uno dice, no, soy como el excremento. Because those feelings will not manifest until one is very elevated. Porque esos síntomas tal vez no aparezcan, solo aparecen tal vez cuando uno esté muy, muy elevado. If you come to me and say, I feel lower than a worm in stool, I'll say, do you have a number for a psychologist? Let's go. We have to go see him. Oh, pensé que... What? Stool? I mean, Fired. lo he hecho, está despedido.
No, If stool, what? If Stool? somebody comes to me and ¿Tool says, o stool? stool. No, excremento. Ya, Not, sí, ya. not stool. No, It's no. excrement. Ya. I feel Si alguien me lower dice, sí, ok. you tell me I feel lower than a worm in stool. Si alguien me dice, no, soy peor que el And I excremento, say, let's go to the psychiatrist. uno debe decirle, bueno, pues mejor que vayas al psicólogo, But al if psiquiatra. If you're a pure devotee and you say that, I go, wow, amazing. You've actually, Pero you're actually feeling, si eso like- mismo lo dice un like devoto, everybody's up and better than you. pero si un devoto puro dice eso, soy más bajo que más bajo que el excremento, eso es algo bien elevado. So that's why I listed the actions that would exemplify humility on our level, so we don't try to fake it with I'm lower than a worm in stool and this and that. Por eso es que di esos ejemplos, para que uno no haga eso falsamente, soy más bajo que el excremento. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? You have a question? ¿Tienes una ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Juan? ¿Tiene una pregunta, Juan? Sí, ¿cómo discriminar How to, entre la humildad y la baja autoestima? ¿No? how to deal with the humility and the low Self-esteem? Yeah. Yeah. Well, let's give a different definition of low self-esteem first. Entonces vamos a dar un ejemplo, una explicación And then- de la baja autoestima. When we understand what it is, it'll be easier to deal with. Cuando entendamos eso va a ser más fácil poder, cuando lo definamos va a ser más fácil poder And entenderlo. we'll also give a definition of arrogance because it helps us understand what low self-esteem is. También vamos a hablar a definir qué es la arrogancia para poder entender mejor qué es la falta de la poca autoestima. So let's say you're a fairly capable person, Digamos que ustedes son fairly intelligent, Somos bastante inteligentes. bastante inteligentes, listos, you're good at a lot of things. sos bueno en muchas cosas. And then when you look at yourself and analyze yourself much lower than you actually are. Y cuando te analizas a ti mismo, tú te ves a ti mismo como más bajo de lo que realmente eres. I'm really not very smart. Actually, I'm kind of stupid. Bueno, tal vez no sea tan listo, soy un poco estúpido. Yeah, but you have a PhD. Yeah, I know, but I'm really stupid. It Pero- doesn't make sense. Pero tienes un PhD, tienes un doctorado, pero bueno, soy un estúpido. Like, what is happening and how you think about yourself are different. Entonces, lo que sucede y lo que vos percibís de esa realidad So- es diferente. So let's say this is where you're at. Entonces, imaginemos que tú estás aquí en este But nivel, your self-conception is here. pero tu concepto de ti mismo está por aquí That's called abajo. low self-esteem. Esto significa baja autoestima. This is where you're at. Esto es donde tú estás, Your self-conception is way up here. y si tu concepto de ti mismo está por aquí arriba, That's called arrogance. eso significa arrogancia. And low self-esteem has nothing to do with humility. La baja autoestima no tiene nada que ver con la humildad. It's just a psychological problem. Es un problema psicológico. Humility is not a psychological problem. It's a sign of spiritual advancement. La humildad no es un problema psicológico, sino que es un síntoma de avance espiritual. So, when I have low self-esteem, it creates problems. Cuando tengo baja autoestima, genera problemas. I lack confidence. I become jealous of other people. Me vuelvo celoso de los demás, desconfiado. If they serve me prasadam third instead of first, I think, well, nobody likes me. Like these kinds of En problems. lugar, me sirven prasadam en tercer lugar, entonces yo pienso, nadie me quiere, soy más bajo. If a devotee says, I feel lower than a straw on the street, Entonces si un devoto dice, soy más bajo que la hojarasca en la calle tirada, if that's a manifestation of genuine humility, that will not depress him at all. si eso es una manifestación sincera de su humildad, eso no lo va a deprimir a él. He's just realizing his position in relation to Krishna, that I'm very small. Está revelando su posición frente a Krishna, que él es bien pequeño. And then it becomes a foundation upon which his bhakti is built in a healthy way. Y eso va a convertirse en una buena base en donde su vida espiritual pueda ser construida. Because he always remembers Krishna is the source, Krishna is the empowerment, Krishna is everything, and I'm just a little small part of him. Porque eso va a mantener ahí la conciencia de que Krishna es el más poderoso, es el que provee todo. Y Yeah, so it has nothing to do with your
analysis of yourself materially. Y entonces eso no tiene nada que ver con tu análisis material. It's all in connection with your relation with Krishna. Está todo en relación a tu conexión con Krishna. But Pero there's a problem. hay un problema. I've seen. Yo lo he visto. When we talk about humility, Cuando hablamos de humildad, one of the things we speak about, which I didn't speak about much, una de las cosas que hablamos, de las cuales yo no hablé mucho, is the ability to be self-aware, es la habilidad de estar atento. to be able to admit your faults. De hecho, admitir nuestros errores, And nuestras faltas. pride means to not admit your faults. Y el orgullo significa no admitir nuestras faltas. And pride often means to pretend you have qualities you don't have. Y el orgullo significa pretender tener cualidades que uno no tiene. So we might say, Entonces if we podríamos want to be decir, more humble, then we should self-introspect to see where we lack, where our weaknesses are, where we need to improve. That will help us have a realistic understanding of who we are, and that will keep us humble. entonces si nosotros queremos volvernos humildes, debemos ser más introspectivos y mirar hacia adentro cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros defectos, para trabajar sobre ellos y volvernos aún más humildes. So people who have a healthy psychology, when they do that and they see their fault, they become inspired to work on their fault. So they don't become depressed, they think, oh, this is something I need to improve. Entonces las personas que están psicológicamente bien equilibradas, cuando ven estas cosas, en lugar de deprimirse, las utilizan para mejorar, como una oportunidad para mejorar. Maybe I think I'm envious of some people. Tal vez yo siente que soy envidioso para con algunas And I'm personas. willing to admit that. Y estoy dispuesto a aceptarlo. So I start thinking, how can I work on that? Entonces comienzo a pensar, ¿cómo puedo trabajar sobre eso? And then Krishna starts to inspire me, gives me some realization of how I can do that. Y Krishna me va a ir inspirando de cómo poder lidiar con eso. And then I start working on it, and I feel much better. I'm improving. Y luego comienzo a trabajar en eso y bueno, me voy sintiendo mejor porque fui mejorando. If I have low self-esteem, Y si tengo baja autoestima, then when I notice that I'm envious, entonces cuando noto que estoy siendo I envidioso, become depressed. me deprimo. I'm such a bad person. Soy una mala persona. Yes? ¿Sí? So then it becomes material. Y luego eso se vuelve material. So I've seen Entonces yo he visto that it's a sensitive issue to talk about introspection to people who have low self-esteem, because they're completely familiar with all their problems already. And then I'm asking them again to look at their problems, and their problems are just depressing them. Entonces esto es un tema muy sensible para aquellas personas que tienen una baja autoestima, porque si nosotros estamos invitándolos a que se vuelvan introspectivos y comiencen a ver estas cuestiones que tienen dentro, al ellos darse cuenta se deprimen aún más. So let's say I have low self-esteem, and I think other people are smarter. I think like that all the time. That's a constant way I think. Imaginémonos que tengo baja autoestima, que yo tengo baja autoestima, y entonces empiezo a pensar que todos los demás son mejores que yo. And now someone Y says, comienzo todo el tiempo a ver eso. and someone says, introspect is to find your faults, and then I think, I'm stupid, and then I just become more depressed thinking about it. Entonces, supongamos que alguien nos dice, bueno, vuélvete un poco más introspectivo y mira hacia adentro tus faltas. Y cuando esa persona mira eso y se da cuenta y siente lo mismo, se vuelve a la vez aún más deprimido. So when we have low self-esteem, that journey to humility can be a little dangerous. Entonces, si uno tiene baja autoestima, el camino hacia la humildad es un camino un poco peligroso. Because that journey to humility is meant to inspire us to be better, but if we have low self-esteem, it could discourage or depress us. Porque el camino hacia la humildad, si uno tiene baja autoestima, Meant to inspire us to be better. en lugar de inspirar a uno, lo va justamente a deprimir más. Does that make sense? ¿Tiene sentido? See? So, anyone who has low self-esteem, Entonces, aquellos que tienen baja autoestima, it's good to try to understand where it came from. es importante, es interesante entender de dónde proviene. And
And, well, maybe not always you'll understand where it came from. Tal vez no siempre puedan entender o averiguar de dónde proviene, But at least to start with this idea that how I see myself is much lower than I actually am. pero al menos entender que como yo me veo a mí mismo es por debajo de lo que realmente soy. If you have low self-esteem, Si tienes baja autoestima, in probably 90 to 100% of the cases, everyone who sees you better than you see yourself. seguramente el 90 o el 100% de las personas que te ven mejor que lo que tú te ves a ti mismo. If you're arrogant, 90 to 100% of the people will see you lower than you see yourself. Y si tú eres arrogante, entre el 90 y el 100% de las personas te van a ver por debajo de lo que tú te ves a ti mismo. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. I saw, I study this a bit, so Yo estudié un poco de eso, así que I saw a show. vi un show. And they gave some figure, I don't know what it is, but it's a large percentage of women think they're unattractive. Entonces había como un gráfico en el que mostraba que mucha de las mujeres, la mayoría de las mujeres, se veía menos atractiva de lo que ellas eran. And they showed pictures of these women. Y mostraban fotos de ellas. And I could guarantee you, most men would think they're attractive. Maybe all men would think they're Y attractive. yo les puedo asegurar que la mayoría de los hombres dirían que son atractivas. Mejor dicho, todos los hombres dirían que son atractivas. And that's just one aspect. Y eso era solo un aspecto Why don't they think they're attractive? por los cuales ellas no sentían que Because they're eran, 1 kilo overweight. que eran atractivas, porque tenían 1 kilo de They más. have 1 millimeter of flab here. You know? 1 milímetro de Somebody grasa. might see it when they go to the beach. Todo el mundo lo va a ver cuando If vaya they a have la a playa. magnifying glass up there. Tiene una lupa y me van a ver. So like that, it's a problem. Es eso, es así como un I problema. mean, we all have it a little bit. Todos lo tenemos tal vez en un poquito, en alguna It's pequeña not really a cantidad, problem for most people. pero sí es un problema para la mayoría de When las it's more personas. severe, how people see you and how you see yourself is different. People don't see you down here, they see you up here. Y sí, la gente tiene una percepción, una mirada acerca de nosotros mucho más arriba de lo que nosotros mismos lo creemos. So it's a good place to start from. Es un buen punto del cual comenzar. And the other place to start from is that there's nothing wrong with having faults. Y otro punto de partida donde es bueno comenzar es entender que no hay nada de malo en tener faltas. In fact, if you didn't have any faults, you wouldn't even be in a material body. De hecho, si tú no tienes ninguna falta, no podrías estar en un cuerpo material. So to lament that you have faults, it doesn't make sense, because to have a material body means you had to do something wrong. Entonces, lamentarse porque uno tiene faltas no tiene sentido, porque el hecho de tener un cuerpo material implica eso. So the problem is not that we have faults. El problema no es que tengamos faltas, The problem is we don't do anything about them. es que no hagamos nada acerca de ellas. So no matter how big my faults are, if I'm working on them, I should be happy. Entonces, no importa I'm doing something. cuán grandes sean nuestras faltas, si yo estoy trabajando sobre ellas, Let's say you Es don't have bueno. any money. You don't have any money, digamos que tú no tienes nada de dinero, but you have this amazing business plan, pero tienes un plan de negocios increíble an amazing team, y un increíble grupo. and you know it's going to succeed, and you'll be very wealthy. Y tú sabes que va a ser muy exitoso y te vas a volver muy rico. So today you have no money, Entonces, hoy no tienes nada de but you dinero, know within 3 months, 6 months, 8 months, it's going to start coming. So you're happy. pero sabes que en 6, 8 meses eso va a revertirse y tú te pones feliz, Because you're doing something porque tú estás haciendo algo to improve your economic situation. para mejorar tu situación económica. Otherwise, you could just lament, I have no money, it's so bad, I'm so stupid, I have no money. De otra manera también podrías decir, lamentarte, oh, no tengo dinero, soy un estúpido, But that doesn't help you. pero eso no te va a ayudar. So humility is a recognition, this is where I'm at, and accepting that without being depressed and then working on it. Entonces To improve yourself. la humildad significa entender dónde estamos y aceptarlo. ¿Correcto? Y a partir de ahí uno trabajar y ¿Tiene mejorar. sentido?
So this is not easy for everybody. Entonces esto no es fácil para todo el Because mundo. when you see what's wrong with you, Porque cuando tú ves lo que está mal en ti, it can be depressing. puedes deprimirte. And it can be even more depressing if you believe that nobody else has the same problems that I have. Y puede ser más depresivo si tú ves que otras personas, they have, that other people They have, don't. y te puedes deprimir aún más si tú ves que otras personas no tienen ese problema, Or nobody has the problems to the degree I have them. o que nadie tiene el problema en el grado en el que yo lo tengo. I have some good news for you. Tengo una buena noticia para ustedes. It's actually bad news, En realidad es una mala noticia, but it'll be good news for you. pero una buena noticia para ustedes. Everybody has the same problems, more or less to the same degree. Todos tienen los mismos problemas y más o menos en el mismo grado, en el mismo You nivel. know, it's like you all live in Argentina, you all have the same problems. I live in America, I have different problems. Todos viven aquí en Argentina, todos tienen el mismo problema. Yo vivo en Estados Unidos, todos tienen ahí el mismo, tienen problemas diferentes. In the same way, we all have material bodies and material minds, so we all have the same problem. En un sentido, todos tenemos un cuerpo material, una mente material y todos tenemos problemas. I can prove it. Puedo probarlo. Raise your hand if you ever get hungry. Levanten la mano si alguna vez tuvieron hambre. Raise your hand if you ever get tired. Raise your hand if you ever Perdón, levanten la mano si alguna vez estuvieron cansados. Raise your hand if you ever attracted to the opposite sex. Y levanten la mano si alguna vez estuvieron atraídos por el sexo opuesto. Raise your hand if you ever been envious, Levanten la mano si alguna vez estuvieron envidiosos, angry, y enojados, tired, cansados, stressed. estresados. You could go on all day. Podría continuar todo el We día. all have the same problem. Todos tenemos los mismos problemas. So that's why I say it's okay to have these problems. It's just normal. Por eso lo que digo que está bien, como en un sentido, tener esos problemas. Es algo normal. You know, it would be like saying the weather's cold and I'm cold, therefore there's something wrong with me. That doesn't make any sense. Es como decir, afuera hace frío, yo tengo frío. No tiene sentido, como que es normal eso. Yeah. So we're in the material world. It's a contaminated place. We all have lust, anger, greed, anger, etc. That's just normal. So don't feel so bad. Just feel bad if you want to feel bad. Feel bad that you're not improving it. You're not working on it. Entonces estamos en el mundo material y es normal tener envidia, ira, codicia, lujuria. Es algo normal. Lo que sí debemos sentirnos mal si no estamos haciendo algo para mejorar. And then maybe by feeling bad, you'll work on it. Y tal vez, si te sientes mal, puedes trabajar sobre eso. My personal experience is, no matter how bad anything is, if you work on it, you'll feel better. Mi experiencia personal es, no importa cuán malo sea la situación o el problema, si tú trabajas sobre él, te vas a sentir mejor. Because at least you can see it's going to get better. Porque por lo menos tú Right. puedes ver que va a mejorar. Right? Does that make sense? ¿Tiene sentido? But if you just lament, oh, I'm so bad. Pero si solo te lamentas, uy, soy And tan you don't do malo, anything, y no haces that's- nada, Yeah, that's depressing. eso es deprimente, Definitely. definitivamente. We're all bad. Entonces todos But the somos difference malos. between someone who's successful materially or spiritually is in spite of being bad, they don't become depressed or deterred, and they work on themselves with determination, and they become better and better throughout life. And the other people who fail don't do that. We're all starting in the same place. Las personas exitosas que ven o atraviesan por las dificultades y están todo el tiempo como tratando de mejorar, ellos son exitosos en un sentido. Pero los otros, los que a pesar de verlos no hacen nada para poder mejorar, se deprimen y no avanzan. And sometimes you see these people, I don't know if you have this in Argentina, but in America, you see these people on YouTube or Facebook who've made a lot of money. Ustedes tal vez vean aquí, bueno, tal vez ustedes aquí también, yes, here, que esas personas que tal vez en YouTube tienen un montón así, ganan un montón de dinero And they want to teach you their system. y quieren enseñarte su sistema. And there's one guy, Hay un hombre, he starts his ad on a bench in Central Park in New York, and now he's a multimillionaire. what, que the tiene un band? aviso en un banco del Central Park por el cual promociona cómo es que se hizo rico. Claro, él tenía un anuncio ahí en el Central Park en Nueva York
invitando a la gente y mostrándole cómo él se volvió así And exitoso. who can guess why he's starting his ad on this bench? Can anybody guess why? Now he's multimillionaire. ¿Y ustedes saben cómo comenzó eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Who can guess why? Adivinen el por qué se hizo millonario. Because that's where he used to live, on that bench. Porque él vivía en ese banco de That's plaza. where he used to sleep. He had no money. Él vivía ahí, él no tenía dinero. So he's trying to show that anybody can do this. I was a bum living in Central Park on a bench, and now I'm a multimillionaire. Anybody can do this. Él quería mostrar eso. Yo era así como un vago, un reo ahí en la calle, viviendo en un banco en el Central Park, y me volví así millonario. Y quiero mostrar con esto que cualquiera puede lograrlo. You might be a spiritual bum. ¿Bum? Spiritual Vago. bum. Puede ser vago. Un vago, sí, un homeless. Ustedes pueden ser ahí un vagabundo espiritualmente And you can become a multi-millionaire spiritually. y pueden volverse multimillonarios espiritualmente. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. And Jagai and Madhai are the examples. Y Jagai y Madai son ejemplos de esto. They were bankrupt spiritually, and then they became very wealthy spiritually. Ellos eran así unos mendigos, unos vagabundos espiritualmente y se volvieron así muy exitosos, And even though they had many bad qualities, incluso teniendo muy malas cualidades. they didn't allow those bad qualities to stop them. Ellos no permitieron que esas malas cualidades los detengan. Sí. When somebody does something wrong to me, Cuando alguien hace algo malo hacia mí, sometimes I can't forgive. hay veces que no puedo perdonarlos. Am I wrong? ¿Estoy mal en pensar así? Yes. Sí, Because you're trying to be a devotee. porque tú estás tratando de ser una devota. And even if you can't forgive them, you're a devotee, so you want to learn how to forgive them. Porque como tú estás tratando de aprender cómo ser una devota, tú debes tratar también de perdonar. And in the highest sense, En un sentido súper alto. nobody can do anything wrong to us. Nadie puede hacernos algo malo a They nosotros. can only give us what we deserve. Solo pueden darnos aquello que And merecemos. so in the highest sense, Entonces, en un sentido así bien elevado, there's no need to forgive anybody because nobody did anything wrong. no hay nada que perdonar en nadie porque en realidad nadie hace So nada it malo. takes some time to realize that. Lleva tiempo realizar eso, But we have a forgiveness seminar. That's at the end of the seminar. That's one of the last things that we come to that conclusion at the end, that there actually is no one to forgive. en nuestros seminarios del perdón, al final del seminario, justo al final, llegamos a esta conclusión Because de que nadie puede en realidad ofendernos o lastimarnos. everything bad comes with a lesson. Porque todo lo malo trae acarreada una lección. So nothing bad can actually be bad if we learn the lesson. Entonces nada malo se vuelve algo malo si aprendemos la lección. So let's say I do something, you can't forgive me, but if you step back and think about it, you could learn from this. Supongamos que yo hago algo y que ustedes no me lo pueden perdonar. Si ustedes analizan la situación y pueden extraer una lección, pueden aprender So algo de eso. then you realize, actually, I wasn't your offender, I was your teacher. Luego se dan cuenta que en lugar de ser su ofensor, fui su maestro. So why would you have to forgive your teacher? All your teacher did was give you a lesson. Entonces, ¿por qué tengo que perdonar a mi maestro? Mi maestro me dio una lección. So that's the ultimate understanding. Ese es como la última, lo más elevado en el entendimiento de esto. My experience Mi experiencia living in this world viviendo en este mundo is the same as yours. There's so many bad things go on. es la misma que ustedes. Hay muchas cosas que andan mal, que no están bien. And they're all opportunities to learn, to grow, to be more tolerant, more forgiving. Y son todas oportunidades de ser más tolerante, más perdonar, ser más You know, humilde. like how will you learn to be tolerant if there's nobody to tolerate? ¿Cómo podemos aprender a ser tolerantes si no hay nadie a quien tolerar? How will you learn to be compassionate unless there's somebody who's giving you a hard time?
¿cómo podemos aprender a ser compasivos si no hay alguien que nos haga pasar un mal momento? It's natural to be compassionate, your mother, your father, your children. But what about someone who doesn't like you? Es natural ser compasivo con nuestra madre, nuestro hijo, pero ¿cómo ser compasivo con alguien a quien no queremos? So we see that, oh, here's opportunity. Ok, podemos decir, ahí tengo una oportunidad. You know, I say I'm compassionate to my brother or sister. Well, that's normal. Dogs are also compassionate to their family. But to be compassionate to someone who doesn't like you, that's what we need to learn. So people who don't like you give you the opportunity to learn that. Entonces uno podría decir, bueno, yo soy compasivo con mi hermano, pero bueno, eso es natural, los perros también entre sí se tratan así, son compasivos, pero el desafío o el aprendizaje está en ser compasivos con otros, con tal vez alguien que no te trata bien. So you can thank that person Puedes agradecer a esa persona for completely messing my life up. por haber arruinado mi vida, Because now you've given me an opportunity to learn how to put my life back together. porque ahora me diste una oportunidad de cómo volver a tener control sobre mi vida. And I'll have to be much stronger to be able to do that, so you actually made me stronger. Yo ahora debo ser más fuerte para poder afrontar eso y tú me diste la posibilidad de volverme más fuerte. That's another way of seeing it. Esa es otra forma de verlo. But it still brings us to the same conclusion. There's nobody to forgive. Pero nos lleva a la misma conclusión, no hay nadie a quien perdonar en realidad. There's just a lot of teachers out there Hay muchos maestros ahí afuera teaching us lessons. enseñándonos You know, lecciones. Every time someone does something you don't like, they're teaching you forgiveness or tolerance. Siempre que vemos algo que las personas hacen que no nos gusta, nos están enseñando en realidad tolerancia y humildad Or similar qualities. o cualidades So if you similares. see it that way, it'll be much easier. Entonces si lo ven de esa manera va a ser mucho más fácil. And then you think, well, I must need to learn tolerance because Krishna arranged to send this person to me to drive me crazy. Entonces yo puedo pensar, bueno, esta es la forma en la que debo aprender a ser humilde. Krishna me envió a esta persona para que pueda desarrollar esa cualidad. If I didn't need to learn tolerance, why would he send a person to drive me crazy? Or the person wouldn't drive me crazy in the first place. Si no debería yo desarrollar esta cualidad de la humildad, ¿por qué Krishna me envió a esta persona? Y si ya la tengo la cualidad, no hace falta, no haría falta que me la enviara. Si no tengo esa cualidad, no haría falta de que Krishna me enviara a esta persona. Verdad? ¿Verdad? It's okay? ¿Está bien? I mean, this is a very high level of consciousness. Es un nivel bien alto, bien elevado de conciencia. But I think Pero yo pienso it's much more difficult to live on this level and suffer than it is to do the work to get to this level where we don't suffer. Pienso que es mucho más difícil vivir en este nivel y sufrir que tratar de elevarse a ese nivel. Let's say I'm an angry person. Imagínense que soy una And persona it's así really muy, difficult to control my anger. muy enojona y es muy difícil que yo pueda controlar. I'm living on this level of anger and I'm destroying myself and destroying everybody around me. Entonces vivo en este nivel así de enojo y trato como de destruir a todos los que están a mi alrededor. And it's really difficult to control that anger. Y es muy difícil controlar este enojo. But if you look at the ramifications of not controlling your anger, Pero si tú puedes observar la ramificación That life- del hecho de no poder controlar, that life is more difficult than whatever difficulty you have to undergo to control your anger. eso va a ser seguramente, por notar esas ramificaciones que tuvo el hecho de no poder controlarse uno mismo, es mucho más difícil que tratar de elevarse a un nivel And superior. that's where we get our impetus to become better. Y ese debe ser nuestro ímpetu por querer volvernos mejores. It's hard to be better, but when you become better, it's a lot easier to live. Es difícil volverse mejores que lo que estamos, pero cuando uno llega ahí, uno vive mucho mejor. We all have to live with our minds for the rest of our lives. Nosotros debemos vivir con nuestra mente por el resto de nuestras vidas. So if you can elevate yourself, then you don't have to live with such a crazy mind. Si tú te elevas a ti mismo, no tienes que vivir con esa mente loca. We all have to live with our passions. If you learn to control them, then you get to live with passions that you control rather than passions that control you. Si nosotros debemos vivir con las pasiones que tenemos, si nosotros al menos pudiéramos vivir con aquellas que sí podemos controlar, sería mucho mejor. So what's easier? Entonces, ¿qué es más fácil? Ultimately, it's easier to do the hard work of controlling yourself than the easy work of not controlling yourself. Entonces, en última instancia, es mucho más útil y beneficioso el hecho de controlarnos a nosotros mismos que el hecho de no
tener control sobre nosotros mismos y que And sea cualquier cosa. Krishna gives me this realization every day. Y Krishna me da esta realización todos los días. No matter how hard it is to be humble or nice or compassionate, it's harder not to. No importa cuán difícil sea volverse uno humilde, tolerante, es más difícil el hecho de no hacer ese intento, ese trabajo. Correcto? Correcto. Yeah. So that's our inspiration. Esa es nuestra inspiración. And then you start seeing the world differently. Y luego comienzas a ver el mundo de una manera diferente. There's a Sufi philosopher, a poet. Hay un named poeta sufi, Rumi, and he said, Rumi. he said, the wound is where the light comes in. So there's a wound in your body, there's a cut, and then the light can come in. So a wound in your heart, and then the light of healing, that's where the knowledge and the advancement comes through the pain. La herida que uno tiene, la herida en el corazón es lo que permite que la luz entre ahí. Entonces ese dolor que tenemos también permite que esa luz llegue ahí. Is possible never be angry again? ¿Es posible no volver a enojarse nuevamente? Not be angry? It's possible. But you Sí, can es also, posible, there's also anger which is good. pero no quiere decir... Like you can be angry with yourself for failing. No solo uno puede estar enojado con uno mismo por el hecho de fallar. You can be angry at the injustice of the world Puedes- if that motivates you to do something benevolent, Puedes, to help the world. sí, puedes estar como enojado por el mal que hay en el mundo y tú tal vez quieras ayudar en eso, en When you're mejorar in- esa situación. When you're in Sattva Gun, that's where you control yourself. Pero cuando tú estás en Sattva Guna, en la bondad, So the puedes answer controlar is, ese if you're in sentimiento. passion and ignorance, the answer is no, you can't control your anger. Not from there. Entonces, cuando tú estás en pasión o ignorancia, no puedes controlar ese enojo. But if you're in ese- Sattva, yes. Pero si tú estás en Sattva, en bondad, sí. Qualities of Sattva are peacefulness. La cualidad de la bondad, de Sattva, es ser... Quality of Tamas. Es ser peaceful, tranquilo, estar tranquilo. Yeah. And En the paz. quality of Tamas Y is la cualidad de Tamas, anger. que es Anger. la ignorancia, es el enojo. So think of it like different rooms in an office. Entonces podríamos pensarlo como diferentes habitaciones dentro de una oficina. The anger room and the peace room. El cuarto del enojo y el cuarto de la paz o la tranquilidad. You stay in the anger room, everybody's fighting. Si tú te quedas en el cuarto del enojo, vas a pelearte con todos. But you go in the peace room, everybody's nice. Pero si vos te vas al cuarto así de lo pacífico, So todos van a estar bien contigo. if you practice Krishna consciousness well, it will elevate you. Si practicas bien la conciencia de Krishna, eso te va a ir elevando. At the same time, you have to try to control your anger. Al mismo tiempo debes tratar de controlar tu And enojo. I'll give you a tip on anger Te control. voy a dar una pista, un tip, un Anger tip. is a consejo. symptom. Is a symptom. It's a secondary emotion. Something causes anger. El enojo es como el subproducto de algo. Es algo que te causó eso a ti. It's not the first emotion. No es la primera So emoción. maybe you couldn't control something, you become angry. Entonces tú tal vez no puedes controlar algo y te enojas. con Somebody eso. betrayed you and you become angry. Alguien te trata de una manera inapropiada y tú Something. te enojas. So that's Siempre hay where algo. you want to work on the cause. Tú debes trabajar en la causa, Because if you work on the symptom, porque si tú trabajas en el síntoma, that doesn't help. No Like, te va a what's ayudar. causing that anger? lo que es importante es trabajar es qué es lo que te está causando ese enojo. I need this person to be a certain way. Well, they'll never be that way. Necesito que esa persona sea de tal manera. Bueno, esa persona nunca va a ser de esa manera. What's causing the anger is I can't accept them the way they are. Entonces lo que me causa ese enojo es que no puedo aceptarlo de la manera que él es. Or I've been betrayed, but I can't control that. Entonces, tal vez fui maltratado, So- pero eso no puedo controlarlo. And so I have to overcome this intense need for trust because not everybody is trustworthy. Entonces debo trabajar sobre esa cuestión de confianza, de confiar, porque siento que nadie es confiable. You might say, I can't deal with people who aren't trustworthy. Then you become angry. That's the cause of your anger. Entonces puedo decir, bueno, no puedo lidiar con personas que no son creíbles, no son veraces. Entonces no me cuesta como relacionarme con So, ellos. yeah. So
Either you have to work on your trust issues or make sure all your friends and associates are trustworthy. Debes trabajar sobre eso, en que las personas con las que te rodeas, tus amigos, sean confiables. Debes vos trabajar en esa confianza. En esa Is confianza. that okay? Something to think about. Algo de lo cual podemos pensar, ¿no? But I want to encourage everyone, Pero quiero incentivarlos, no matter where you are, que no importa de dónde ustedes estén if you situados, work on those si problems, ustedes trabajan en esos problemas, you can solve them. pueden solucionarlos. Krishna will inspire you with intelligence if you want to work on those problems. Krishna los va a inspirar dentro de su corazón si ustedes quieren trabajar sobre esos problemas. You can pray, Krishna, please reveal to me how to deal with my anger. Please help me control my anger. Ustedes pueden orar, Krishna, por favor, inspírame, ayúdame a trabajar sobre mi enojo, sobre mi Please ira. help me understand what it's coming from. Por favor, permíteme entender de dónde viene eso. When it comes up, please help me curb it. Cuando viene, cuando aparece, por favor, ayúdame a Because the protégeme. beauty of Krishna consciousness is that whatever you want, Krishna inside of you will help you. Porque en la conciencia de Krishna, cualquier deseo que uno tenga, Krishna nos va a ayudar. And my personal Y realization, mi realización and personal I think if we can all admit this, it will help us. es que si tal vez todos admitimos esto, If I nos va have a ayudar. if I have a very serious problem, Que si yo tengo un problema verdaderamente serio, it means that I'm choosing not to work on it, or at least not to work on it enough. es porque estoy eligiendo no trabajar en él, no trabajar en absoluto en ese problema, Because there's always a solution. porque siempre hay una solución. And if I work on that solution, Y si yo trabajo en esa solución, Krishna will help me in different ways. Krishna me va a ayudar en diferentes Like, maneras. I have this experience. Yo tuve esta experiencia. That sometimes people, I'll give a forgiveness workshop and people saying, I was praying that I could forgive this person and then I saw the poster that you're coming to give a forgiveness workshop. So it was like, okay, they were ready. Krishna said, okay, come to this place and do this workshop. And so many people will say that. Yo doy talleres así del perdón y en eso muchas de las personas se acercan y me dicen, hoy justo yo estaba necesitando perdonar a una persona y justo me enteré, vi tu afiche de que tú ibas a dar el curso del perdón, qué bueno. So you may, sometimes this happens like let's say you're working on your forgiveness issue and someone has a book on forgiveness and they say, I thought you might like this book, and they just give it to you. So that way Krishna, he can help in so many ways. A veces uno puede ser que esté trabajando sobre este tema de perdonar a alguien y de repente aparece alguien y le dice, uy, mira, tengo este libro que justamente habla acerca del perdón. Y bueno, Krishna a veces actúa de esas diferentes maneras y nos pone esas ayudas. That's the beauty Eso es lo hermoso of life, de la vida, that Krishna's in the heart and he'll guide you in any direction you want to go que Krishna está en nuestro corazón y Él nos va a guiar en cualquier dirección que querramos ir and help you overcome any problem. y nos va a ayudar a superar cualquier problema. So the real problem, Entonces el verdadero in problema, my en experience, mi experiencia, is not wanting to overcome the problem. no es el hecho de querer superar el problema. And if the problem is very serious and it's been there for a long time, then we have to ask ourselves, do I really want to overcome this? Si el problema está ahí por mucho tiempo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente quiero sobrepasar este problema? Or am I trying hard enough to overcome it? ¿O he tratado duramente, lo suficientemente duro como para poder superarlo? Those are good questions. Esas son buenas preguntas. Is that okay? ¿Está bien? ¿Está bien? Is it more than okay? Is it super okay? ¿Está mejor que bien? ¿Está súper bien? Super bien? Anything else? ¿Algo más? That's a lot to think about, isn't it? Hay mucho para lo que pensar, ¿verdad? I have Okay. Una pregunta. Ananta, ¿vos querías preguntar algo? No, It's okay. ok. I think that's always angry. Sorry, perdón. Always angry. ¿Todo es enojo? She's always angry, she said? Ella dice que Yeah. Sí. You know what it might be? ¿Sabes lo que puede ser eso? Might be physiological, Puede ser fisiológico, like your nature. tal vez tu naturaleza. Kapha, Vata, Pitta. You may Kapha, Vata, Pitta. you may have a lot of heat in your body by nature. Tal vez tengas mucho calor en el cuerpo por I was once naturaleza. at an Ayurvedic doctor
Una vez un médico ayurvédico and he lo fui a ver felt the wrist of a devotee, y a le tomó, female devotee. le tomó el pulso a la devota. She had so much heat in her body. Tenía tanto calor en el cuerpo. He didn't say anything. Él no dijo nada. He just said, "You have a lot of heat." Tienes mucho calor, le dijo él. And he said, "Are you married?" Le dijo, ¿tú estás casada? And she said, "I'm engaged." Dijo, estoy comprometida. And he said, "I feel sorry for him." Siento pena por él. Because he said, "I can see you're an angry person because of all this heat is making you angry." Porque veo que tú eres una persona así como muy enojona y siento compasión por él. So it's possible. Entonces If you're es always posible angry, it's a que si physiological. siempre estás enojada puede ser algo fisiológico. And you go to an Ayurvedic doctor to balance the heat. Y puede que un médico ayurvédico te ayude a balancear ese calor, ese fuego. I'm very vata, Yo soy muy vata. which is like sometimes my wife gets mad at me because I don't get upset about something I should get upset about. A veces mi esposa se enoja conmigo porque yo no me enojo por cosas que debería enojarme y ella se enoja porque no me enojé. I'm always like, "Why aren't you getting upset? They're mistreating you." I said, "It's okay." Claro, ¿por qué no te quejas? ¿Por qué no responden si te están tratando mal? Y él se mantiene así And como... people say, "Oh, you're so calm and peaceful." Maybe it's somewhat Krishna conscious, but it's also physical nature. La gente puede decir, tú eres tan pacífico. Bueno, tal vez una parte sea por conciencia de Krishna y otra parte también sea fisiológica. So, if you say I'm always angry, Si that tú dices- indicates to me it may be physiological. Si tú dices siempre much estoy heat- enojada, heat. tal vez puede ser algo fisiológico, algo que tenga que ver con el fuego, el calor. And you'll take treatment and it'll balance that, and then you'll feel like me. Y luego de eso tal vez tú, a través de un tratamiento, te sientas así, baje ese fuego y te sientas como yo. That depends on who I am talking. Eso depende de con quién yo esté hablando. If I am at the school, Si yo estoy en la escuela somebody does something bad Is to there me, extension? y alguien me hace algo malo a mí, So I wasn't listening. probablemente no me enoje si eso sucede en la escuela. but it's the same way if my boyfriend is De la misma manera, de otra manera, cuando mi novio me dice algo malo, or is that make me feel bad. pero eso me hace sentir mal, Maybe I feel angry, ahí sí me enojo, but short. pero tal vez por poco tiempo. With my friends, it's not like that. Con mis amigos no Because you have no different actúo así. expectations. Porque tienes distintas expectativas. And you identify with your boyfriend as part of your own ego and you want him to be a certain way. Tú te identificas con tu novio en relación a tu falso ego y tú pretendes que él sea de una manera determinada. So you have to be more accepting. Debes ser capaz de ser más, Or find a new boyfriend. aceptarlo más o buscarte otro novio. I'm just joking. No. Era solo un chiste, una broma era. But When I feel angry with my friends, it's Cuando me enojo con mis amigos es por un tiempo, for a long time. por un tiempo largo. But when it's with with my father, mother, or my boyfriend, it's a short time. different expectation. Y con mis familiares, parientes, y es por un tiempo más corto. But the fact that you're angry for a long time, that's you have to look at yourself. Entonces, por esas cuestiones que te llevan más What tiempo, need debes do you want mirar from your friends they're not fulfilling? cuáles son las necesidades que tratas That you de need- que ellos, tus amigos, te satisfagan. You need to fulfill yourself. Y tú debes satisfacerlas tú misma. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Kijai. Okay. Ananta. Fuerte así escuchan todos. ¿Cómo podemos estar seguros de estar haciendo bastantes How we can make sure that we are doing like an effort a lot para cambiar nuestra to change esquemas mentales? our
mental model. How can we know if we are doing like enough to change? Because you're determined to make it better and you won't give up. Porque va a depender de tu determinación And then you also de, have to have, de querer hacerlo y no querer rendirte. you also have to have the right method. También debes tener el método apropiado. Foundational is your determination. La base va a ser tu You determinación. recognize this is a problem, it's getting in the way of my material or spiritual progress, Tú lo reconoces y ves que eso está siendo un obstáculo en tu and I'm going to progreso work on it. y voy a trabajar sobre eso. Like dices. when I got married, Cuando yo me casé, I found out that I wasn't like really ready for it. yo me di cuenta que tal vez no estaba By, listo para eso. by nature, it was not easy for me. Por mi naturaleza eso no era muy fácil. I realized it was a problem. Entonces me di And cuenta and de que había un thought, okay, I problema. have to do something about this, otherwise the marriage will not work. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto, si no mi matrimonio no va a funcionar. So even though it was challenging, Y a pesar de que era un desafío, and still is y challenging, sigue siendo un desafío, I did the work, hago el I'm trabajo, doing the work. y estoy haciendo el to make trabajo it better. para hacerlo mejor. So if you have a problem, you always have to work on it. Si tú tienes un You problema, can't just siempre go to debes sleep on trabajar it. sobre él. It's always you have to be vigilant and practicing and No puedes learning. dormirte, debes estar how to siempre improve. vigilante y atento a cómo mejorar. And that's what all of us are meant to do. Y eso es lo que todos debemos hacer. Otherwise, we just let those problems ruin us. Si no, podemos permitir que And then esos problemas nos arruinen. you look at your life, and your life's a manifestation of all those problems. Entonces tú puedes mirar tu vida y esa vida, la vida que tienes es una manifestación de los problemas que tienes. If you have a bad marriage, or a bad relationship, or a bad this or that, whose fault is it? Si tienes un mal matrimonio, una mala relación, ¿quién es el culpable? Okay. ¿De quién es la culpa? Maybe it's partially the other person's fault, but you can do what you can do. Tal vez parcialmente sea un problema también del otro, pero tú tienes cosas para hacer por ti mismo And you can always do something. y siempre puedes hacer algo. Correcto? ¿Correcto? Correcto. Yeah. Doing something is better than doing nothing. Hacer algo es mejor que no hacer nada. I think the big problem is knowing what to work on, knowing where your defects are, where you lack, Entonces pienso que admitting it. el problema más grande es el hecho de ver en qué tenemos que mejorar, qué es lo que nos falta, en los problemas en los que tengo que For trabajar. many people, that's the biggest problem. Y para muchas personas ese es el problema más Just grande, admitting it. admitirlo. Then the second problem is El segundo problema es you don't want to work on it because it makes you feel bad to think about the problem. no quieres trabajar en él porque el hecho de pensar en el problema te hace sentir mal. Your like ego doesn't want to admit that you have this problem. Tu ego no te permite admitir que tienes ese problema. So those are the big hurdles you have to overcome in the beginning. Esos son los primeros como dolores que uno debe atravesar en los comienzos. But if you can overcome those hurdles and work on it, it'll always get better. Entonces, cuando tú puedes atravesar esos obstáculos, se vuelve eso más fácil o mejor. Gracias. You have to face it. Debes encararlos. Then you have to allow yourself to experience how bad you feel facing it. Debes enfrentarlos para poder superarlos. Don't run away from the feeling. No correr de esos Then you have sentimientos. to have a plan, and then you have to execute the Y plan. debes tener un plan y luego debes ejecutar el plan. I have a whole seminar on that. Tengo todo un seminario al respecto. Face it, feel it, deal with it, and do it. Encararlo, Feel it. sentirlo Deal with it, and do it. y hacerlo, hacer algo. And the hardest part is feeling it, Y la parte más difícil es la de sentirlo, because we feel like a failure when we look at the problem. porque nos sentimos como unos Fracaso. fracasados But cuando nos enfrentamos con el problema. just try to understand Pero traten de entender that feeling of failure goes away when you start working on it, because you're no longer failing, you're improving. que el fracaso, el sentimiento de fracaso, comienza a cambiar cuando uno se da cuenta que está trabajando en eso. And that's the beauty of Krishna consciousness. No matter where we are, if we're improving, we feel good, because we feel like, okay, eventually I will get there. Y eso es lo bello de la conciencia de Krishna, que no importa en qué nivel estemos, nosotros podemos trabajar desde el lugar donde nos encontremos y ver cómo vamos mejorando. You may have heard this story. Tal vez escucharon esta historia This devotee, Mahaprabhu, said, I won't give you any mercy for millions of lives. del devoto que Mahaprabhu le dijo, no te voy a dar misericordia por miles de vidas.
which meant after millions of lives he would get mercy. Quiere decir que en miles y miles de vidas él iba a obtener la misericordia de Chaitanya And Mahaprabhu. so when Mahaprabhu said that, he started dancing Y in cuando, ecstasy. cuando Mahaprabhu le dijo esto, este devoto empezó a bailar en éxtasis. And Mahaprabhu said, "Why are you dancing in ecstasy?" I said, "You won't get mercy for millions of lives." Y Mahaprabhu le preguntó, pero ¿por qué estás bailando en éxtasis si yo te dije que vas a obtener la misericordia dentro de miles y miles de vidas? He said, "Yeah, because after millions of lives I'll get the mercy, so I'm very happy." Porque el devoto contestó, porque en miles y miles de vidas yo voy a obtener la misericordia. Entonces por eso él estaba contento, So porque the le iba a same thing for obtener. us. If I see I'm improving a little bit, then it doesn't matter where I am. As long as I'm going up, I'll be happy. De la misma manera, si yo estoy pudiendo ver que estoy mejorando, no importa en el nivel que yo esté. And then Al menos si yo voy viendo ese progreso, me voy a mantener And all the contento. bad feelings that I'm a failure, etc., they go away when you're working on it because you're no longer a failure because now you're succeeding with the problem. Y todos los sentimientos así de que soy un fracasado se van disipando cuando me voy dando cuenta de que estoy pudiendo mejorar poco a poco. So this is not theoretical. I'm speaking from experience. Esto no es algo teórico, estoy hablando directamente sobre algo que se experimenta. And the more you do it, the easier it is to deal with other problems because you've already built up this muscle to face your problems. Y cuanto más lo haces, más fácil se hace. Cuanto más lo haces, más fácil más fácil se convierte, porque es como un músculo que se va entrenando. So that's my experience. Esa es mi experiencia. Just, it hurts a little bit, Duele un poquito, but once you get over the pain, it feels good because you're working on it. pero luego que superas ese dolor se vuelve algo bueno porque te das cuenta que estás trabajando sobre eso. Yes? Okay, thank you very much. Gracias a todos. Srila Prabhupada ki jai. Mahatma Maharaj ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. So, we're going to see you tonight, Entonces nos vamos a ver hoy a la noche. and we're going to be speaking about Radharani, Vamos a estar hablando de Radharani. 6 o'clock, A las 6 de la tarde va a hablar Maharaj sobre Radharani. which is 5 o'clock Eastern Standard Time. Es a las 5 en Eastern. Yeah. Eastern. New York time is New 5 York. o'clock. It's 6 o'clock, Buenos Aires. A las 6 de la tarde acá de Buenos Aires. Aquellos que quieran los libros, los pendrives con la música, ahí pusimos el flyer de qué es lo que van a encontrar ahí.